Take your seats. We're going to open up our Bibles at Psalms 128. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 128. We're going to cover a lot, and I'm going to be speaking to the men today. El día de hoy voy a estar hablándole al hombre. If you're a man, put up your hand. Si eres hombre, levanta la mano. Are you sure? Are you sure? ¿Seguro? ¿Seguro? Are you a man? Are you sure? ¿Estás seguro? All right. We're going to be talking to the men, so my tone is going to be a little harsher. Vamos a estar hablando al hombre, así que el tono de voz va a ser fuerte. I'm going to be more direct. Voy a ser muy directo. I might hit you below the belt today. Te va a dar un golpe bajo del cincho el día de hoy. So, I want you to prepare your heart if you're a man. Prepara tu corazón si eres hombre. It's like a cage fight right now, okay? We're about to get started. Vamos a empezar. All right, I want to start with something encouraging though. In Psalms 128, 1:6, Vamos a empezar con algo que te va a animar en el Salmo 128. Te lo voy a leer rápidamente. Blessed is the man who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your life will be like a fruitful vine within your house, and your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus the man be blessed who fears the Lord. And what this verse is talking about Lo que este versículo está hablando is the good life. es la vida buena. This is opposite of what the world tells you is the good Ese es el life. opuesto de lo que el mundo te dice que es la vida buena. The good life in the Christian walk La vida buena en la vida cristiana is a man who enjoys his children, es un hombre que disfruta a sus hijos, who enjoys his wife, que disfruta a su esposa, who works a decent, honest job, que trabaja un empleo decente, and he waits and he looks forward to the time when he can buy ice cream for his y grandchildren. él espera por ese tiempo en el que le puede comprar un heladito a sus hijos. Most men today are living for the weekend. Muchos hombres el día de hoy están viviendo para el fin de semana. They're wanting a good time Ellos quieren el buen tiempo instead of a good legacy. en lugar de un buen legado. You shouldn't be thinking about what you're going to leave your children. Tú debes de estar pensando en lo que le vas a dejar a tus hijos. You should be thinking what you're going to leave your grandchildren. No debes de estar pensando en lo que le vas a dejar a tus hijos, pero a tus nietos. This is the good life. Esa es You're la at a vida. table, your kids are eating, Te your estás en wife's la mesa, there, tus hijos están you comiendo. get to enjoy her, and then your little grandkids come up and hug you. Entonces estás disfrutando y tus nietos vienen y te abrazan. This is what God designed for you as a Esto man. es lo que Dios designó para ti. Young men today do that opposite. El hombre joven el día de hoy hace lo opuesto. They don't have a plan. No tienen un They don't plan, have a purpose. no tienen un They propósito, don't have a direction to no tienen go. una dirección a dónde ir. They want a woman, Quieren una mujer, but they don't have a job. pero no tienen un trabajo. And women today are so desperate for a man. Y las mujeres el día de hoy están tan They're desesperadas like, por un oh, hombre. he's so cute. Ay, dicen, ay, tan bonito que He es. plays guitar, Él toca la guitarra, but he doesn't have a job. But that's okay. pero no tiene un trabajo y está bien. And guys today are looking for a beautiful girl Y los muchachos el día de hoy están buscando that has por a una job mujer because they don't have a tienen un job. trabajo porque ellos no tienen un trabajo. And for the first time, Y por primera vez, girls are getting more driver's license than. por primera vez las mujeres están sacando más licencias de manejo que el varón. The older guys with me. Los hombres más You remember maduros como working hard for your first car? no trabajaron bien duro para poder obtener su primer that carro. full-time, part-time, that Trabajaron todo el día, parte del día. and it might have not been the best car, but you love that car. Y You no, worked tal vez no for it. era el gran carro, pero les encantaba su carrito. Chris Rock says that men don't like cars. Chris Rock dice que los hombres no les gustan los They carros. only buy nice cars because girls like cars. Dice que ellos compran carro bonito porque a las muchachas les gustan los carros bonitos. Today, there's more women going into universities. Hoy, el día de hoy, Then hay men- más mujeres que están yendo a la universidad que They're varones. entering the corporate world more than men. El corporado de trabajo They're se están having- entrando más. They're buying houses without Están men. comprando They're más having casas. children without men. Están teniendo hijos. This sin last varón. year Este año pasado was the first time in history fue la primera vez en la historia
where there was more children que habían más niños that did not have a dad que no tenían padres than children that had a dad. que los niños que tenían padres. In some communities and cultures, it was high as 8 out of 10 En algunas children comunidades y ciudades eran 8 de 10 niños did not know their que father. no conocían a su padre. Father is such a special word. El padre es una palabra tan God calls especial. himself Father, and Jesus reveals to him that we can talk to God as our Father. Dios se revela a sí mismo como padre y Jesús habla que nosotros podemos hablarle a él como que fuera nuestro padre. Now, what do you feel when I say the word your father, your ¿Qué es dad? lo que tú sientes cuando yo digo la palabra padre? For some of you, it hurts. Para You didn't algunos de have a ustedes dad. les He llegue was porque abusive. ustedes no tuvieron un buen padre, fue abusivo He drank and he Bebió. hurt and he left. y les hirió y se fue. For some of you, you had the best dad. Pero para algunos de ustedes tienen el mejor papá. He was good and kind and encouraging. Bueno, amable y te animaba. But let me tell you something that God Déjame decirte algo, que Dios puts the father so important pone al padre en un lugar tan importante that he says that he's a father que él dice que él es padre to the fatherless. a los que no tienen padre. Let's go to Proverbs 3, 11, and 12. Vamos a ir a Proverbios 3, 10 y 11. You 11 y know, 12. it says, "My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof." That means his correction. For the Lord corrects him who he loves, as a father, the son in whom he delights. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. That means for you as a father, Y eso significa que tú como before you padre, discipline and correct your antes de que children, disciplines y you corrijas are a tu to hijo, enjoy tú them. tienes que You are to disfrutar, laugh with them. tienes que You are reír to con spend time ellos, with tienes que them. pasar tiempo con ellos, You are to take them out and learn tienes about them. que sacarlos y aprender con You're supposed to ellos. laugh with them and Tienes eat que with them. reírte con ellos, comer con ellos. But today, most fathers, Pero el día de hoy, muchos de los padres, they correct, ellos solo corrigen, but they don't enjoy. pero no disfrutan. Before you correct, Antes de corregir, enjoy. disfrútalos. And you know, some fathers want to correct their sons, Y algunos padres quieren corregir a sus hijos, but they don't want to submit to nobody. pero no quieren someterse a nadie. They can't keep a job No pueden tener un trabajo because they can't obey their bosses. porque no pueden obedecer a sus jefes. They don't submit to the pastors. They don't submit to the No se government. They someten a don't los submit to pastores their o al own fathers. gobierno o a sus propios And padres, then they want their kids to submit to pero them. quieren que sus hijos se sometan a ellos. You know, submission is such an ugly word El nowadays, someterse es una palabra tan fea en estos días, but it's not a weak word. pero no es una palabra de debilidad. We're going to talk about cowards later. Vamos a hablar un poquito de los cobardes más adelante. Proverbs 27 says, "The righteous man who walks in his integrity, blessed are his children after him." En Proverbios 27 dice que el hombre que camina con integridad, los hijos también son bendecidos. That means the safest place for a child is in the hands of a loving father. Lo que significa que el lugar más seguro para un hijo es en el lugar de en los brazos de su padre. But fathers that left childlessness, Pero padres que han dejado la niñez, you know, today, especially for the young men, I'm going to say this to the young men. especialmente para los hombres jóvenes, el día de hoy yo les voy a decir esto. First of all, I get it that you're good at video games. Yo And entiendo que son I buenos get it para that jugar you love los fantasy juegos football y and que that les you gusta love el fútbol de fantasía chrome rims in your truck and that y you que les love gusta going out to the house parties on weekends y and you que like tengan fiestas en los fines de semana casual sex and you y like que tengan sexo casual and just parties y que solo sea and fiesta wasting time. y pasando el tiempo. But there's no woman Pero that no hay wants a guy mujer like that. que quiera un hombre así.
There's no one praying right now. Please give me a guy that's good at FIFA 14. Ahorita no hay una mujer orando para que diga, por favor, Dios, dame un hombre que sea bueno para jugar al There's FIFA. not a girl right now that's praying. I wish he has really big rims on his truck. Y tampoco está orando para que en su carro tenga las llantas, los rims de las llantas a lo mejor. There's not one woman that's saying, No I hay hope una he can mujer que drink a está whole orando lot. y que diga, estoy orando para que pueda beber, que sea un bebedor. The righteous who walks in his El integrity. correcto que camina en Blessed are his integridad. children after Los niños, los hijos van a ser bendecidos. This basically means Esto lo that que significa es who you are que lo que tú eres is what your sons will be. es lo que tus hijos van a hacer. Do you want your daughters Tú quieres que tus hijas, to marry men like you? tus hijas se casen con hombres como tú Is that eres. a depressing thought for you? ¿Eso es algo bueno? Are you harsh with your wife? Harsh with your Eres malo kids? con tu esposa, malo con tus hijos. Are you stingy with the money? Eres codo con tu dinero. Are you disappointing? Are you discouraging? Estás desanimando, no animas a I'm tus telling you hijas. right now, Te estoy diciendo ahora, your daughters will marry men like you, tus hijas van a casarse con hombres como tú. and your sons Y will be tus men. hijos van a ser hombres como tú eres. Paul said, when I was a child, I did childish things. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, But hacía cosas como now niños. that I'm a Pero man, ahora que soy I've left the hombre, childish things. yo dejé las cosas de niño. So, what's God's plan for you, men? ¿Cuál es el plan de Dios para ti, Number one, hombre? we are to made in God's image and likeness. Número uno, que sea hecho usted a la imagen That de means you Dios. have worth, you have dignity. Quiere decir que tú You tienes weren't a esa second dignidad. thought. Maybe your parents didn't plan you, Tal but vez- God planned you. Tal vez tus padres no te planearon. Maybe you didn't pero- plan your pero kids, Dios but te God planned planeó. your kids. You have the image, Tú tienes the la likeness imagen of God. de Dios. That means when you get angry, ¿Qué quiere decir? Que it's cuando tú because te enojas, God hates injustice. es porque Dios odia la injusticia. Anger is not a bad feeling. El In estar fact, enojado no es un sentimiento the Bible incorrecto. speaks more about God's anger than about His La love. Biblia habla de cuando Dios se enoja muchas veces, But God also loves. pero Dios permite. Do you love your child? Do you hold Pero your Dios child? nos ama, Do you tú kiss amas a tu your niño, child? tú abrazas a tu niño. God is loving. Dios es amor. And He loves to bless. Y He wants to bless ama you. bendecirte, ama bendecirte. Genesis 1:26, He says, He made man and woman, and then He blessed them. You don't have to beg God to bless you. You don't have to behave well for God to bless you. He's a blessing God. He wants to bless. God speaks to us, and we are to Dios listen and habla a obey. nosotros y nosotros tenemos que oír You know, y God- obedecer. God speaks to the man first. Dios habla primero al And hombre He tells the man, you are not to eat of the fruit y of le dice al hombre, knowledge of tú good and no evil. puedes comer del fruto prohibido. But He didn't tell the woman. Pero no se lo dijo a la You mujer, know why? Because the man was to teach the woman. porque era el hombre el que le tenía que enseñar esto a la mujer. 1 Corinthians 14 says En primera de Corintios 14 that a woman dice should ask her husband que la mujer tiene que pedirle al esposo, things about doctrine and theology and about God. o sea que la esposa le tiene que preguntar That there cosas should be teológicas wisdom al about esposo finances, about para how, obtener sabiduría en las about finanzas, instruction. en la instrucción. Do you know your Bible, man? ¿Tú conoces tu Biblia, hombre? Do you teach your children about ¿Le God? enseñas acerca de Dios, la palabra de Dios a tus hijos? It's not the pastor only. It's not the Sunday school No teacher. solamente It's not el the pastor, videos. It's los you. videos. You're the one who's supposed to Eres tú el teach. que tiene que You're the enseñarle a tu one your hijo. wife looks up Tú to, eres el your que children tiene que looks up enseñar a tu to, your esposa, grandchildren a will tus look hijos up y también a tus nietos. to. Will you leave a legacy of ¿Vas a foolishness? hacer un legado Of de tonterías ignorance. o de ignorancia? Or will you leave your great-grandchildren talking about you as the great dad in Vas the a dejar family? a tus tataranietos hablando de qué gran padre tú fuiste un día. It's not only No es the solamente church's la responsibility. responsabilidad de la iglesia. It's you, man. Eres tú, It's hombre. you, man. Eres tú, It's hombre. you. Eres